La aparición de Zeitún, el sorprendente avistamiento de la Virgen María. 2 de abril de 1968. El lugar, Zeitún, Egipto. Cerca de las 8:30 p.m., 2 mecánicos de religión musulmana estaban cerca de la iglesia cóptica de Santa María, en un garaje que estaba justo al frente. Uno de ellos vio hacia el techo de la iglesia, ya que una luz le llamó la atención, y no podía dar crédito a lo que veía. Al comienzo pensó que era una monja de la iglesia vestida de blanco, queriendo suicidarse, pero al ver los detalles se dio cuenta que la imagen era sobrenatural. El otro mecánico avisó a la policía, mientras que el primero que vio a la Virgen fue a avisar al sacerdote de la iglesia. Al salir el sacerdote y mirar hacia el techo donde estaba la aparición, se dio cuenta que lo que presenciaba era un milagro. Era la aparición de la Virgen María, y se encontró con la llegada de la policía y demás transeúntes que se unieron a la vista. La policía pensó que era una broma muy bien hecha, pero al investigar se dieron cuenta que no tenían idea de lo que estaba sucediendo. Después de unos minutos, la aparición se desvaneció, pero eso no fue todo. Al pasarse la voz, mucha gente empezó a visitar la iglesia a esperar si ocurría nuevamente la milagrosa aparición. La semana siguiente volvió a suceder y continuó de 2 a 3 veces por semana durante un total de 3 años, cuando terminó en 1971. Rápidamente, a medida que pasaban los días y se repetía el fenómeno, comenzó a acumularse una multitud creciente de católicos, musulmanes, gente de todos los credos y razas. Llegado un momento, se agolpaban multitudes de hasta 250.000 de personas por noche. Incluso hubo transmisiones televisadas y fotografías que recorrieron los diarios de todo el mundo en aquella época, dando testimonio de semejante milagro. ¿Qué sucedía durante las apariciones? La Virgen aparecía rodeada de luz y en torno a ella había muchos puntos de luces centellantes. Eran luces que aparecían a veces encima de la iglesia y otras en unas nubes que formaban encima de la cúpula y que la cubrían como un dosel. De esas nubes salían grandes fogonazos de luz como si fuera una lluvia de estrellas. También se veían misteriosas nubes luminosas balanceándose encima de la iglesia, cuando en todo el cielo no había ninguna otra nube. En una ocasión, una de estas nubes, que tenía un olor a incienso, penetró en el templo a través de los vitrales de la cúpula y se extendió también por encima de toda la multitud que rodeaba la iglesia. El detalle de los pájaros es muy interesante. Siempre había unos pájaros que aparecían antes de la aparición y luego la acompañaban. Se dicen que no eran palomas. No se sabe qué tipo de pájaros eran. Se les veía luminosos y volaban a gran velocidad sin mover las alas. Estaban siempre en formación y otras veces se convertían en puntos de luz. Siempre estaban en movimiento y describían círculos en torno a la Virgen. También formaban cruces en el cielo. Sobre la aparición, los testigos contaron muchas cosas. Mayormente estaba estática, pero a veces hacía movimientos. Movía la cabeza como si estuviera saludando. También movía los brazos en señal de bendición y a veces se le veía con un ramo de oliva en la mano y lo ofrecía a la gente. Cuando se movía, no se le veían los pies, era como si flotara, y se le veía una corona de luces en la cabeza por ratos. También aparecía en un lugar al tejado, se quedaba allí un rato, desaparecía y aparecía en otro lugar al tejado. Una vez se transformó en una bola grande de luz, pareciendo como si fuera una pintura sin relieve. Esta imagen se elevó en el aire y se desvaneció en medio de la luna que brillaba encima de la iglesia. Sobre las nubes a veces descendía una bruma entre los espectadores, o el lugar se inundaba de un olor excesivo de incienso, como si muchos lo encendieran en ese momento. También se iluminaba la cruz de la iglesia, la cual no poseía iluminación eléctrica, y a veces aparecía una cruz de luz encima de la Virgen cuando estaba aparecida. A veces venía acompañada. Una vez vino en compañía de José y otras veces del niño Jesús en brazos. Incluso se apareció una vez con un niño de aproximadamente 12 años de edad. Cuando se veían a los pájaros ya se sabía que iba a aparecer.
siempre envuelta en luz, flotando o caminando en las cúpulas de la iglesia. Otras veces se le veía en posición de oración y bendecía a los que la observaban. ¿Qué ocurría con las multitudes? Como se dijo, había ocasiones que las multitudes llegaron a 250,000 por noche. Incluso la televisión estuvo muchas veces dando fe del evento. La gente estaba extasiada. Entre la gente había cristianos, judíos, musulmanes, ateos y muchos otros. Hubo gente que fue curada entre los asistentes. Hay versiones de testigos que sanaron de enfermedades en forma milagrosa. Las apariciones finalmente terminaron en 1971 y hubo investigaciones sobre ellas. Esa iglesia pertenece al culto cristiano ortodoxo. Entonces fue el patriarca Kirilo VI quien formó una comisión para investigar las apariciones. Los miembros de la comisión investigadora también relataron que fueron envueltos en un humo violeta fragante que se elevaba de la iglesia durante las apariciones de la Virgen, que aparecía como un gran globo de luz. Ellos declararon la aparición como milagrosa y un caso de auténtica aparición de la Virgen María. Así que las apariciones fueron aprobadas por el patriarca de la iglesia copta en Egipto y después recibieron aprobación de la iglesia católica romana. El cardenal Estéfanos de la iglesia católica hizo todas las investigaciones y las sometió al Papa Paulo VI en mayo de 1968, quien las aprobó luego de enviar una visita a la aparición. Lo más importante es que las apariciones fueron visibles para todas las personas presentes y permitió que se tomara fotografías. Incluso el gobierno egipcio investigó la aparición. El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser presenció él mismo la aparición. Después de esto, declaró a Egipto como una sociedad abierta para las creencias religiosas. La policía egipcia no logró encontrar ninguna explicación natural al fenómeno. A continuación, un extracto textual de la declaración formal de la misión enviada por el Papa. Las apariciones sucedieron durante muchas noches diferentes y continúan de diferentes formas. La Santísima Virgen María apareció a veces de forma completa y a veces como un busto, rodeada de un halo de luz brillante. En ocasiones se le veía en las aperturas de las bóvedas sobre el tejado de la iglesia y otras veces afuera de las cúpulas, moviéndose y caminando sobre el tejado de la iglesia y sobre las cúpulas. Cuando ella se arrodilló en reverencia delante de la cruz brilló con una luz intensa, agitando sus benditas manos y asintiendo con su santa cabeza. Ella bendijo a las personas que se reunieron para observar el milagro. Se aparecía a veces con la forma de un cuerpo como una nube muy brillante y a veces como una figura de luz precedida de cuerpos celestiales en forma como de palomas moviéndose a gran velocidad. Las apariciones continuaron durante largos periodos de hasta 2 horas y 15 minutos, como fue el caso del amanecer del martes 30 de abril de 1968, cuando se apareció de forma continua desde las 2:45 am hasta las 5 am. Miles de personas de diferentes denominaciones y religiones, egipcios y visitantes extranjeros, miembros del clero y científicos de diferentes clases y profesiones, todos observaron las apariciones. La descripción de cada aparición en relación al momento, la ubicación y la configuración coinciden de forma idéntica en todos los testigos, lo cual hace que esta aparición sea única y sublime.